pudiera ser optimista respecto de que una sociedad que se moviliza es interesante el punto de vista de la densidad democrática. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando no hay conducción, cuando no hay liderazgo, cuando eso no se traduce en un cuerpo de ideas que justamente se somete a la deliberación pública, el resultado pudiera ser un tanto peligroso. ¿Tú eres más bien de los optimistas, de los cautos o de los pesimistas respecto a lo que se está viviendo hoy día? Optimista. Yo tengo la sensación de que de hecho, yo creo que la crisis que estamos viviendo es la expresión de nuestros éxitos. Solo es posible debido a los éxitos que hemos tenido como país. En un país en el cual el tema central era que un tercio o más de la población, los datos que tenemos, que un tercio más de la población en cada momento estaba en pobreza a principios de los años 90, pero del orden del 50% de la población pasaba por periodos de pobreza cada 5, 6 años. El tema central es la pobreza, ¿no es cierto? Y todo lo demás es como, muy interesante desde tu punto de vista, Oscar, digamos, sobre la política industrial, digamos, pero, digamos... Tengo hambre. Tengo hambre, digamos, no tengo casa, no tengo ropa, Entonces, yo creo que, efectivamente, lo que hemos avanzado, el hecho de que, se olvida, digamos, pero a principio del gobierno de Ricardo Lagos, en este país no existía seguro de cesantía. ¿Te das cuenta? Yo cuando le digo esto a mis estudiantes, cabros chicos, digamos, en la universidad, les digo, como que no lo conciben. ¿Cómo así que no hay un seguro de cesantía? ¿Qué hacía la gente? Bueno, se apoyaba en sus redes, en fin, o nada. No había seguro de cesantía. Sí, no había pensión básica universal. No había un sistema de garantías en salud. O sea, ¿en qué año fue que eliminamos a los hijos ilegítimos en Chile? En el gobierno de Frey, te diría yo, eso fue el año 97. Yo te diría que si yo fuera un hijo ilegítimo y tuviera marcado en mi carnet, como era antes, ilegítimo para todo el mundo, ese sería un tema bien importante para mí. Entonces el hecho de que lo hayamos eliminado nos posibilita pensar en otras cosas. Entonces, un poquito recordar de dónde venimos. Yo creo que efectivamente hoy en día estamos pudiendo enfrentar discusiones porque hemos superado otras discusiones que, claro, desde el punto de vista de muchos de nosotros eran discusiones bizantinas que debimos haber superado, digamos, a principios del siglo XX, pero en fin, así es la vida. Y yo creo que además uno observa los grados de creatividad, de articulación, de complejidad, con que argumentan las partes que están hoy en día, digamos, haciendo de voceros para el movimiento estudiantil o movimiento ciudadano ya a esta altura. Y yo soy muy optimista, yo creo que es gente que se da cuenta de las limitantes del sistema educativo, cultural, científico que tenemos como país, pero tiene la visión, alcanza a ver por dónde va la cosa. Tiene la suficiente intuición de por dónde van las cosas como para poder construir argumentos públicos en la dirección correcta. Yo creo que vamos en una muy buena dirección. Y yo creo que el miedo, este famoso miedo al populismo, el miedo que en el fondo, para decirlo de una manera un poquito más benigna, es el miedo a cometer errores de política pública. De acuerdo. El miedo a que en el fondo uno se apresure y haga... Yo creo que ese miedo siempre tiene que estar porque quizás es sano para que uno siempre esté cuidando que el diseño de las políticas públicas sea de calidad, sea bien hecho, no hacer tonteras, digamos, pero no nos puede inmovilizar a tomar apuestas, a intentar hacer las cosas a la escala que necesitamos para hacer las transformaciones que conversábamos al principio. Ya, pero ahí hay un buen punto. Ahora, yo me compro esa tesis. Somos víctimas de nuestro propio éxito, uno podría frasearlo de esa forma. No víctimas. ¿Por qué víctimas? Es excelente lo que está ocurriendo. No, somos víctimas de nuestro propio éxito. ¿En qué sentido te lo planteo? ¿Qué es la parte negativa de lo que tú ves positivamente? Y es que, más allá de todas las cifras que tú conoces de memoria, yo podría balbucear alguna, uno podría decir que en las últimas 3 décadas este país probablemente ha progresado lo que antes tomaba 3 o 4 generaciones. Y sin embargo es paradojal cómo concluir una etapa, un proceso, y hablo desde la oposición, desde la concertación, que es nuestra casa, nuestra referente más cercano, el proceso de deterioro, de debacle, en una mezcla de perplejidad, confusión, vergüenza, ha sido de tal magnitud
que yo te confieso, ninguno de nosotros en su peor momento imaginaba que esto iba a ser tan radical. Yo me acuerdo, y no cometo una infidencia, que alguna vez conversando por teléfono, después tú lo transformaste en una columna, esta figura de la nada, de la historia sin fin. La nada, sí. De la nada que se iba como comiendo todo, desde la sensación de desolación, de soledad, de qué fue lo que pasó para que después de un diagnóstico como que tú haces, que propicie un momento tan interesante, los intermediarios quienes tienen que interpretar, quienes tienen que conducir, traducir esos momentos, están hoy día o completamente en el suelo o absolutamente marginados. Desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido es que hay una crisis, que yo le acuñé un nombre en la reunión que estuvimos el otro día, que era una crisis de la utopía retórica liberal. Eso es lo que yo veo. ¿Qué es lo ¿a qué me refiero? Me refiero a que, en teoría, nosotros estábamos construyendo una sociedad liberal. Algunos pueden haberse sentido incómodos siendo ministros de eso, y ahora se pueden, digamos, colocar todos los sílices del caso, digamos. Por suerte yo no tengo nada que ver en eso, pero eso es lo que estaban construyendo, una economía, digamos, de mercado, pero en la cual sí el tema central fuera la competencia y, digamos, que todos los sectores pudieran competir en igualdad de condiciones. Esa era como la utopía que se estaba buscando. Yo no digo que se haya logrado, pero se buscaba eso, una economía de mercado con competencia, con meritocracia. Y, ¿no es cierto?, se estaba buscando un sistema político, una democracia liberal en el mismo sentido, competitivo, con acceso, ¿no es cierto?, con medios, esa era la utopía que se estaban persiguiendo. Sin embargo, esas utopías tenían como tema central el individuo, ¿cierto? El individuo, ¿no es cierto? La idea, los liberales chilenos, digamos, ven como que en el pasado los chilenos éramos todos esclavos de colectivos, ¿no es cierto? Éramos todos militantes del Partido Demócrata Cristiano, ¿no es cierto? Del Partido Socialista, con sus camisas de ciertos colores, no sé de qué color eran los demócratas cristianos, pero en fin, cada uno con su colorcito, digamos, buenos días, la marsellesa, bueno, perfecto. Y entonces, ese mundo tenía ciertas limitantes desde esa perspectiva liberal, y entonces ahora estamos en el mundo de los individuos, en el mundo de la tarjeta de crédito, en el mundo de cada uno buscándoselas, digamos, por el lado de su talento en la educación. Y había una utopía respecto de los logros que eso podía hacer, y hablamos hace un rato de los límites en términos del modelo económico que tenemos para realizar esa utopía. Pero también tenemos límites en el modelo político para realizar esa utopía, porque lo que ahora están descubriendo los sectores que les gusta esa utopía es que les gustaba el orden que proveían esos colectivos. Sin duda. Les encantaba cuando el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, Cieplan, Chile 21 y 2-3 lugares más podían acordar una cierta política pública, y Suacatán, listo, caía en orden todas las cosas, el magisterio, la ANEF, la CUT, perfecto. Los tan denostados operadores políticos. Fantástico los colectivos políticos, los sindicatos, los partidos políticos, las juntas de vecinos, qué palabras más terribles, ¿no? ¿No es cierto? En este barrio no se deberían decir esas palabras, pero entonces ahora hay una cierta nostalgia por esas estructuras colectivas, pero retóricamente, ¿no es cierto?, se pensaba que era posible sostener estas políticas públicas y esta idea de progreso económico y social sin, de nuevo, comillas, populismo, pero sin esas estructuras colectivas. Y lo que estamos descubriendo, y lo que uno escucha de mucha gente, muchos analistas, tú mismo, es de que dicen, no es posible esta sociedad de individuos que haga buenas políticas públicas, o sea, que no haga tonteras, digamos, que no haga cosas mal hechas, ¿no es cierto?, sin los colectivos. Pero espérate un poquito, ¿queréis los colectivos o queréis los individuos? Entonces, yo no tengo la solución, pero reconozco que hay una crisis de esa retórica, de una cierta utopía retórica liberal de que era puro individuo. Una cosa que tú y yo hemos conversado muchas veces es como uno de los grandes dolores de los verdaderos demócratas cristianos, de los cuales yo creo que tú eres parte, ¿no es cierto?, de los demócratas cristianos hardcore, y de los socialistas hardcore, de los cuales me hago cargo, es el abandono de las utopías colectivas. Si tú lo piensas, si tú raspas un poquito debajo de la indignación de alguno de nuestros amigos, en el fondo,
que viene que antes estaba siendo somatizada como la historia esto de los autoflagelantes y los autocomplacientes, sí. Siempre ha tenido alguna pero al final si tú raspas un poquito, lo que ves es la frustración que tenían con el abandono de una agenda de construcción de colectivos políticos. O sea, se buscaba denostar los partidos políticos eran secundarios, los sindicatos eran secundarios, ¿no es cierto? Los derechos sociales eran individuales, el barrio, la organización social no tenía ningún rol en el diseño de políticas públicas. El abandono de eso le dolía mucho a la gente de la concertación. O sea, ese dolor siempre había existido, pero ahora lo que está ocurriendo es peor aún. El dolor de los colectivistas, por así decirlo, demócratas cristianos y socialistas, sigue ahí y siempre va a estar, ¿no es cierto? Pero ahora está la perplejidad de aquellos que eran partidarios de esa utopía liberal y se dan cuenta de la necesidad que tienen de lo anterior. Los perplejos, ¿no es cierto?, liberales añorando la sociedad de los colectivos. A mí me parece un fenómeno muy, muy interesante. Yo creo que le está costando mucho a la élite liberal de nuestro país procesar eso. Y sin que probablemente lo podamos frasear, ni menos una entrevista de esta naturaleza, pero ¿cuál es la etapa o la intuición que tú tenés de la etapa que viene? Un proceso parecido, no me refiero al de ahora, ocurrió en Europa hace un tiempo atrás. Yo me acuerdo de haber revisado grandes disputas editoriales, por ejemplo en el diario El País, en Madrid, donde había dos grandes tesis respecto a la crisis de la política. La tesis de Giddens, por ejemplo, que expresaba la socialdemocracia, que esta era una cuestión no muy grave y que probablemente esa expresión política iba a devenir en otras, que tuvo que ver con los movimientos medioambientales, con aspiraciones más ciudadanas, pero dentro de un marco de acuerdo en términos generales. Y otra tesis que en algún minuto planteó una socióloga belga, Chantal Mouffe, donde básicamente decía, ojo, cuando la política deja de conducir estos procesos, no es que los conflictos desaparezcan, sino más bien estallan en forma violenta y por lados donde no siempre esto se puede conducir, que en Europa fue el caso de los fenómenos migratorios. ¿No hay algo de eso en lo que está pasando hoy día en Chile, más allá de infiltrados, encapuchados, pacos de por medio, que el mayor nivel de virulencia tiene que ver con que no hay una carretera, no hay un embudo, no hay un proceso que pueda procesar ese debate y sacar conclusiones relativamente, no quiero decir razonables porque eso es tan mala palabra como populista, pero constructivas? No seas populista. No, yo creo que efectivamente yo estoy de acuerdo con la segunda, por supuesto, pero además yo creo que ocurrió un hecho y es el siguiente. Toda la construcción de poder en cualquier organización, desde la universidad donde yo enseño, hasta una empresa, hasta un partido político, hasta un sindicato, hasta el Estado, en cualquier parte, una organización académica, técnica, financiera, el poder se fundamenta en la empatía, ¿no es cierto? El poder se fundamenta en que yo me entrego a las decisiones del otro, porque yo empatizo y él empatiza conmigo. O sea, yo confío. En que Pirincho piensa como yo más o menos, entonces, bueno, igual se va a equivocar, pero más o menos va a tomar el mismo tipo de decisiones que yo tomaría en su posición y por lo tanto, un poco lo que le pasa a la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? La gente como que siente, como que hace lo que yo haría, ¿ya? Entonces empatiza y le otorga poder. Las organizaciones de las que hemos hablado, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones de barrio, etcétera, las ONG, todas esas organizaciones, para mí son lugares de creación de empatía. Y por lo tanto, son lugares de creación de poder. De acuerdo. La crisis de esos lugares es la crisis de la maquinita de generación de empatía. Y entonces es la crisis del poder. Y la agenda que le faltó a la concertación, desde mi punto de vista, era una política de generación de esos espacios. O sea, de fortalecimiento de esos espacios, porque también hay que reconocer que el sindicato de hoy no puede ser lo mismo, tiene que ser muy diferente. Este sindicato del que hablábamos en la reforma laboral, ¿no es cierto?, es una cosa completamente distinta del sindicato del año 50. La escuela de hoy tiene que ser muy distinta de la escuela, la universidad, todo el partido político que tenemos que construir es radicalmente distinto del que tenemos hasta el día de hoy, digamos, que también es un partido político del siglo XX, tenemos que ser un partido político del siglo, ¿no es cierto?, XXI, pero la política por generar esos espacios no existe. Y bueno, yo tengo el privilegio de estar en una facultad de Economía y Administración, tengo colegas que hacen cosas muy interesantes en el mundo de la administración de las empresas, ¿no es cierto? Y ahí uno descubre que la gente que se dedica a las empresas
cultiva el desarrollo organizacional. O sea, esto de que las empresas que funcionan bien, en que hay buena onda y todo lo demás se da por casualidad es mentira. ¿No es cierto? No se da por casualidad. A veces porque hay un líder con talento, natural, pero podría decir también eso ocurre en la política. Pero la mayor parte de las veces es porque alguien se dedica metódicamente, con sistema, digamos, y con talento, ojalá, a desarrollar una cultura organizacional. Entonces, ¿dónde está la política de desarrollo organizacional de los partidos? ¿Dónde está de los partidos políticos? ¿Dónde está la política de desarrollo organizacional de los colegios, de las universidades, de los sindicatos?